Sí, sí. Todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Nada, de ahora en adelante lo hacemos así. Si tuve que faltando 5 minutos no he podido entrar, pues me llama. Sí. ¿Perdón? Sí, el 30. Buenos días a todos. Estamos esperando por la estación de radio. Ok. Sigue. Muy buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Rafael Nieves Seize, presidente del movimiento. Hoy en un programa especial, a mediados de mes, 16 de enero, un programa en el que voy a hablar de un artículo interesante que salió en el National Geographic de enero del 2021. Y estamos a una semana de la primera caravana reunificacionista en la historia de Puerto Rico. El próximo sábado, 23 de enero, los reunificacionistas nos encontraremos en el estacionamiento del Walgreens de Plaza Carolina a las 10 de la mañana. Repito, a las 10 de la mañana. Por favor, sean puntuales porque hay una bomba de sonido que a las 10 estará allí. Va a ser un día histórico. La primera caravana reunificacionista de la historia de Puerto Rico. Camino al 2024. ¿Quieren ir a elecciones? Vamos a hacer el trabajo. Pero recuerden que ustedes tienen que unirse a los comités para formar ese ejército civil, para recoger las firmas y participar en las próximas elecciones. La importancia de esta caravana va a ser que el pueblo nos vea en la calle, como hicimos en el 2015 y 2016 en la Plaza San Juan Bautista del Viejo San Juan. El MRE vuelve a la calle. Tenemos que hacer esta caravana debido por la pandemia no podemos hacer actividades en las plazas como hicimos años pasados. Y la caravana, todos vamos a estar protegidos, cada cual en su vehículo. Lleven su bandera de la provincia o la bandera de España. Tendremos bandera de la provincia allí para el que no tenga, a un precio de $20. Incluye el palo para que la saquen por la ventana. Y repito, lo importante de esta caravana es que el pueblo nos vea y que cuando hagamos futuras caravanas vayan más
nunca menos. Luego tocaré el tema nuevamente al final del programa. Pues conseguí un artículo de National Geographic, muy interesante. Voy a leer el artículo y compararlo con lo que nosotros estamos diciendo hace años aquí en Puerto Rico. Leo el título. Esto trata sobre la época antes de nuestra llegada. Leo. Unos invasores casi acabaron con el primer pueblo del Caribe mucho antes de la llegada de los españoles. Nuevos datos genéticos de huesos antiguos sugieren que una ola de marineros sudamericanos causó estragos entre los isleños del Caribe. Con una superficie de 2.6 millones de kilómetros cuadrados y salpicado por más de 700 islas, el Mar Caribe fue uno de los últimos lugares colonizados por los nativos americanos mientras exploraban y se establecían en Norteamérica y Sudamérica. Los arqueólogos han tenido dificultades para determinar los orígenes y los movimientos de aquellos intrépidos navegantes. Ahora, gracias al material genético extraído de los huesos de antiguos residentes caribeños, la historia del archipiélago ha cambiado. Paro un momento aquí. Lo que yo voy a decir ya se sabía. Lo que estudiamos historia, sabíamos eso. Lo único que no sabíamos era lo del estudio del ADN, y esto comprueba lo que nosotros llevamos diciendo por años. Que aquí en lo que se conoce como las Américas no era paz y amor, no era un paraíso indígena. Había imperios indígenas que esclavizaban tribus como los incas en Sudamérica, los aztecas en lo que hoy es México, los navajos y otras tribus en lo que es Estados Unidos, y los caribes en el Caribe, ¿no? Que por eso se le conoce como el Mar Caribe. Los indios caribes, cuando nosotros llegamos en 1493 y cuando comenzamos a vivir en la isla en 1508-1509, ya los caribes, como he dicho antes, vivían en el área este de Puerto Rico, en el área de Humacao, el área este de la Isla Grande y la isla de Vieques. Esa mentira que nos enseñan en la escuela, de que aquí todo era paz y amor, de que los indios se llevaban bien con todos, excepto los indios caribes, ¿no? Que eran los que venían, secuestraban a las mujeres, las violaban en Vieques y mataban a los hombres. Si nosotros hubiésemos llegado 100 años después, hubieran estado aquí los indios caribes, no los taínos. Esa es la realidad. Sigo leyendo. Debido a este avance, podemos pintar un panorama muy detallado de la historia de las primeras migraciones con el Caribe, declaró Johannes Krauss, director del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y coautor del artículo de Science. Ciencia. Ambos estudios, repito, los dos estudios, confirman que una ola de agricultores alfareros, conocidos como pueblo de la Edad de la Cerámica, zarparon en canoas desde la costa nordeste de Sudamérica hace unos 2500 años y saltaron de isla en isla por el Caribe. Sin embargo, no fueron los primeros colonizadores. En muchas islas se toparon con un pueblo que se le conoce como los indios arcaicos. Como los indios arcaicos. Hace unos años, gracias a avances recientes en la tecnología genética, un laboratorio de la Universidad de Harvard, dirigido por David
David Reich ha logrado extraer el ADN de 174 individuos. Excavados en yacimientos desde Venezuela hasta las Bahamas. Desde Venezuela, todas las Antillas Menores, Trinidad, Tobago, Dominica, Santo Tomás, hasta llegar a Puerto Rico, República Dominicana, lo que es República Dominicana y Haití, y las Bahamas. Uno de los hallazgos más sorprendentes es que la mayoría de los habitantes originales del Caribe podrían haber sido aniquilados por otro pueblo llegado de Sudamérica 1000 años antes que comenzara la invasión española en 1492, ¿no? Ellos la llaman invasión española. Este artículo no es pro español. No es pro español. Porque esa es su opinión. Nosotros tenemos entendido claramente que aquí lo que hubo fue, los primeros indios fueron los arcaicos, luego llegaron otros que se conocen como los igneris. Y esos fueron los que desaparecieron a los arcaicos en Puerto Rico. Sigo leyendo. Los resultados publicados el 23 de diciembre en la revista Nature pisan los talones a un artículo publicado en julio en Science, que analizó los genomas de 93 antiguos habitantes. Habitantes del Caribe en un laboratorio de la Universidad de Copenhague. Eso es Dinamarca. Copenhague, Dinamarca. Asimismo, es probable que las poblaciones indígenas de las islas como Puerto Rico y la Española fueran mucho más pequeñas de lo pensado en el momento de la llegada de los españoles. Y eso es bueno que se sepa, porque nosotros lo estamos diciendo hace tiempo. ¿Dónde quedaron los indios arcaicos? ¿Dónde? Donde único habían indios arcaicos para 1492 prácticamente era en el oeste de Cuba. Fuera del oeste de Cuba no había ni en la Española ni en Puerto Rico. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Que es donde a mí me interesa, a donde a nosotros nos interesa. Los indios arcaicos fueron exterminados por los igneris. Fueron exterminados. Como yo estoy diciendo desde hace 6 años. Fueron exterminados. Desaparecieron. Entonces aquí nos quieren hacer creer de que fue que hubo un intercambio cultural. Sí, claro, como un intercambio cultural. Una cultura suplantó a la otra. Ahí lo que hubo fue genocidio. Pero nadie critica a esos indios que son los taínos. Los que se conocen con los taínos. Dejándome llevar por este estudio, sigo leyendo. Pero hay excepciones intrigantes que pintan un panorama más complejo desde las interacciones entre estos dos pueblos. Los recolectores, conocidos como pueblos del periodo arcaico, los indios arcaicos, parecen haber desaparecido poco después de la aparición del nuevo pueblo. Solo hay vestigios genéticos limitados de individuos arcaicos en el pueblo de la Edad de la Cerámica, una señal de que los grupos apenas se mezclaron. Los arcaicos y los igneris no se mezclaron, prácticamente, salvo excepciones. Los ceramistas que están emparentados con los pueblos modernos que hablan la lengua de la familia arahuaca, esos son los que se conocen en Puerto Rico como los taínos, suplantaron a los habitantes recolectores, supuestamente por enfermedades o violencia, y se establecieron en las nuevas islas.
Cuando un pueblo conquista a otro y el otro pueblo no tiene una enfermedad que tiene el otro pueblo, se le puede pegar sin querer. Como sucedió en el caso de nosotros. Pero también sucedió al revés. Había enfermedades que nosotros no teníamos y nos dieron también. No todo desde un lado. Porque acá habían enfermedades que no habían en Europa. Las excepciones intrigantes son las siguientes. Lo extraordinario es que la forma de vida arcaica pareció sobrevivir en el oeste de Cuba hasta el año 900 después de Cristo, señaló William Keegan, arqueólogo del Museo de Historia Natural de Florida y coautor del estudio Nature. Aparentemente vivían sin ser molestados y se mezclaban, pero eso fue en Cuba, en el oeste de Cuba. Que también había unos indios que se llamaban los guanatabeyes en el centro y los taínos estaban en la parte oriental de la isla. Los taínos fueron conquistando el Caribe, como estaban haciendo los caribes cuando llegamos nosotros, y subieron por las islas de las Antillas Menores, conquistaron Puerto Rico, conquistaron la Española y comenzaron la conquista de Cuba. Y los caribes venían subiendo por las Antillas Menores, ya estaban en Vieques y ya estaban en Humacao, en la parte este de Puerto Rico. Esa es la parte que hay que abundar. Porque aquí nos enseñan que en Puerto Rico y en las Antillas había millones de indios. Eso es una mentira. Yo he dicho desde el 2014 que en Puerto Rico lo que habían eran alrededor de 30,000 indígenas. Y 30,000 personas viven ahora mismo, por decirlo fácil, en el pueblo de Lares. La gente que vive en el pueblo de Lares era la cantidad de gente, era la cantidad de indios que vivían en toda la isla. La isla estaba prácticamente vacía. Y a diferencia de unos trazos de ADN mínimos en Puerto Rico, la mezcla, el 13% de nuestros genes son taínos. Y recuerdo que aparte de que eran pocos, luego de que se rebelaron, violando el pacto de paz con los españoles, a Guaymaná II, muchos indios se suicidaron cuando perdieron, mataron sus familias. Y muchos de los indios varones se fueron con los indios caribes a las Antillas Menores para atacar a la Isla Grande. Eso es la verdadera historia. Que en toda la conquista hay heridos, hay muertes, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que hayan muerto cientos o miles, que hayan muerto millones. Y si comparamos la conquista española con las demás conquistas de los anglosajones, lo que son hoy los Estados Unidos, Canadá, perdón, las Antillas francesas, nosotros los tratamos humanamente porque a diferencia de los demás, nosotros integramos al indígena a la sociedad española. Aquí en Puerto Rico no hubo invasión como en 1898. Juan Ponce de León no entró a tiro limpio. Aquí no hubo sangre. Cuando España llegó a lo que es Puerto Rico hoy, fue pacíficamente. Y a Guaymaná, que los que lo defienden, cuando uno se los dice, lo que ellos opinan es, no, que no tuvo más remedio, que si esto, que si lo otro, pero no se atreven a llamarlo traidor. No se atreven a llamarlo traidor, como llamarían a cualquier persona que haga eso hoy en día. De la misma manera que le dicen a Muñoz Marín traidor. Los independentistas llaman a Muñoz Marín traidor. Pero a Guaymaná no lo llaman traidor. Lo de Luis Muñoz Marín es un tema que no voy a tocar en estos momentos. Pero esa es la opinión de ellos. A Guaymaná recibió a Juan Ponce de León. Hicieron el guaiteao, se intercambiaron nombres y él le cedió a la hermana, a Juan Ponce de León. Y aceptó la convivencia con los españoles en Puerto Rico. Y luego se fundó Caparra
Aquí los que acabaron con la paz fueron los indios taínos cuando, de la misma manera que exterminaron a los arcaicos, exterminaron a los españoles de la villa de Sotomayor, en el oeste de Puerto Rico. Entre el área de Añasco, San Germán, esa área oeste de Puerto Rico. Ahí fue que comenzó todo. Igual que en la Española. A eso es que critican mucho a Cristóbal Colón, que sí se le fue la mano y por eso la corona lo arrestó y le quitó su beneficio. Porque se le fue la mano. Pero en la Española, los indios fueron los que asesinaron a los españoles que estaban en el Fuerte Navidad. Y eso causó la ira de Colón. Y se le fue la mano. Y por eso pagó el precio. Pero esa parte no le enseñan en la escuela. Porque nosotros cuando celebramos el 19 de noviembre, el descubrimiento de Puerto Rico, el 12 de octubre, el descubrimiento de América, es por lo que logró al llegar aquí. Que fue la creación de lo que es hoy Puerto Rico. Si no fuera por Cristóbal Colón, los puertorriqueños hoy en día no existiríamos. Ni los pueblos hispanoamericanos en el Caribe, ni los mismos Estados Unidos. La historia hubiese sido otra. ¿Quién hubiese llegado después? Como quiera la larga hubiera llegado alguien de allá. Pero nos tocó a nosotros, fuimos los primeros. Y los más humanitarios de todos los que vinieron de Europa. Sigo con el artículo. Leo. Un descubrimiento provocador. Uno de los hallazgos más provocadores del estudio de Harvard es que las poblaciones indígenas de islas grandes como Puerto Rico y la Española eran mucho más pequeñas en el momento de la llegada de los españoles de lo que sugerían los registros españoles. La Universidad de Harvard, Estados Unidos, esto no fue en Madrid, Harvard, los americanos, los estadounidenses. Y repito, uno de los hallazgos más provocadores del estudio de Harvard es que las poblaciones indígenas de las islas grandes, como Puerto Rico y la Española, eran mucho más pequeñas en el momento de la llegada de los españoles de lo que sugerían los registros españoles. Una década después de la llegada de Colón, un fraile español, Fray Bartolomé de las Casas, estimó que habían hasta 3.5 millones de personas en la Española. 3.5 millones. Que no se encuentra hoy en día Haití y República Dominicana. Pero las extrapolaciones a partir de los datos genéticos basadas en nuevos modelos matemáticos apuntan a que solo, escuchen esto bien, a que solo había decenas de miles de habitantes. Decenas de miles de habitantes. Esto cuestiona el antiguo supuesto de que cientos de miles o millones de personas indígenas murieron por enfermedades y otras repercusiones de la invasión europea. Nos mintieron. Nos han mentido todos estos años. Y esto que dice ese artículo, sacando el estudio genético, que es nuevo, los que profundizamos en la historia sabemos eso. Pero esa información no la enseñan en la escuela. Y a veces ni en las universidades. Eso lo estudié yo, eso lo aprendí yo cuando estaba estudiando, haciendo mis estudios de maestría en la historia de Puerto Rico y el Caribe. En el Centro de Estudios Avanzados del Viejo San Juan. Allí fue que yo aprendí. Y seguí investigando. Porque tampoco son pro España. Esa es la mentira que nos han enseñado por 122 años. No solo en Puerto Rico, en toda América. Nos han mentido. Por eso yo siempre cuestionaba, ¿por qué
a la gente. Si tú cuestionas a tus ancestros españoles, nos enseñan en la escuela a criticar a nuestros ancestros españoles como si fueran extraños por la conquista, pero a nadie le importa lo que le hicieron los taínos a los indios arcaicos. Eso, los indios Inneris que llegaron, esos son los ancestros de los taínos. Y este estudio deja claramente establecido de que no hubo mezcla. No hubo mezcla mínima. No como sucedió con los españoles, ¿no? Nosotros, los taínos y los africanos. Que nosotros tenemos, según el último estudio de ADN, el último estudio genético, tenemos entre el 72 y 75% de genes españoles y europeos. Esos genes, ese 72 a 75% fue por los españoles, por nosotros mismos. El 13% taíno y el 15% africano, que incluye genes guanche. Ese safarí que sale en muchos de nuestros genes, en mucha de nuestra gente, eso es por los canarios, los guanches. O de los berberes. Así, esa es la realidad. El Fray Bartolomé de las Casas exageró enormemente lo que estaba sucediendo para que la reina reaccionara rápido, y él intentó, bajo una mentira, proteger a los taínos. Porque sí, a Colón se le fue la mano, pero no fue esa exageración de que masacraron cientos de miles y millones, porque no los habían. Según un estudio, entre el Español y Puerto Rico, lo que había era, entre las dos islas, lo que habían era entre 15.000 y 50.000 indígenas. Entre 15 y 50.000. Vamos a darle 50.000, 30.000 aquí, 20.000 en la Española. Y repito, 30.000 personas son las que viven hoy en Puerto Rico, y ya deben haber más. En el pueblo de Lares, para que tengan una idea. Y repito, toda la gente que vive en Lares, todos los lareños, en cantidad poblacional, era lo mismo que había de taínos en todo Puerto Rico. Menos Humacao, porque estaban los caribes. Aquí no hubo un genocidio. Aquí había poca población. Y debemos recordar que cuando aquí hubo la epidemia de viruela, que diezmó la población indígena, mató muchos españoles también. Esa es la realidad. A nosotros aquí en Puerto Rico, como escribió alguien, que por qué no enseñan en la escuela lo que hizo Colón con los indios, le voy a contestar. Eso fue en el grupo de historia de Puerto Rico, que él puso lo mismo que yo siempre digo: eso no le enseñan en la escuela. Mire, mi amigo, eso no le enseñan en la escuela, porque eso no sucede en Puerto Rico, eso sucede en la española. Eso no es historia de Puerto Rico. Y aquí lo que han hecho con la historia de los taínos es mezclar lo que sucedió allá con inventos. Eso es todo. Pregúntense, ¿por qué, si los españoles, si nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos fueron tan malos supuestamente, por qué los descendientes de esas indígenas que supuestamente fueron violadas en masa, por qué no se vengaron? ¿Por qué los nietos y los bisnietos defendieron el Puerto Rico español contra la invasión inglesa en 1595 y 1598? Ambas invasiones inglesas. Y luego en 1620 la invasión holandesa. ¿Por qué? Porque es mentira. Eso no pasó. Que haya habido casos, como lamentablemente sucede inclusivemente hoy. Y eso es inaceptable. Pero no fue general, puede haber habido casos. Pero a la taína se casó con el español la reconoció como su esposa y tuvo sus hijos. Y la mejor prueba que hay, que donde
donde había mucha población indígena. Y prueba lo que yo digo, es en Sudamérica. Desde México para abajo. Y Sudamérica completa. Los millones y millones y millones de mestizos que existen. Eso usted no lo ve en Canadá. Eso usted no lo ve en Estados Unidos. Eso usted no lo ve en las Antillas inglesas. Que ahí la población es 90% negra, descendientes de esclavos, y un 10% de blancos y gente, y uno que otro mulato. Porque siempre hay alguien que se mezcla, pero no es como aquí, que todo el mundo que se formó de esa mezcla y de las grandes migraciones europeas, especialmente españolas, el ser puertorriqueño. Los puertorriqueños somos un pueblo español, como el canario, como el asturiano, como el castellano, como los gallegos, los granadinos, como todos. Somos otro pueblo español. Puerto Rico no es un pueblo hispanoamericano que está separado de Hispanoamérica. Puerto Rico es un pueblo español que fue separado de España hace 122 años. Y es nuestro deber como españoles luchar por la reunificación y volver a nuestra casa. Volver a nuestra madre patria España. Volver a nuestra nación. Volver con nuestra gente, con nuestro pueblo. Un pueblo de que fuimos parte prácticamente desde que se liberaron de los moros en 1492. Fuimos parte de España desde 1493 hasta 1898. La historia de Puerto Rico es la historia de España hasta 1898. Y lo seguiría haciendo si no hubiese sido por esa invasión. Nuestra lucha es un acto de justicia histórica. Los puertorriqueños no querían independizarse de España. Esa es la realidad. Y las pruebas de que éramos pro-españoles están en nuestros pueblos. Miren las estatuas, miren los escudos. Ellos no hablan, pero se pueden leer. Y no solo leer, hay que interpretarlo y analizarlo. No es leerlo por leerlo, es leerlo y analizarlo. Como el escudo de la ciudad de San Juan, la más leal. El escudo de Arecibo, búsquenlo, los arecibeños. Muy leal. El capitán Correa era pro-español. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y tenemos que rescatarla. Y a los reunificacionistas deben enseñar a sus hijos la verdadera historia. Enséñenla en su casa. No dejen que le laven el cerebro en la escuela. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a la juventud, nuestra verdadera historia. A esta nueva generación que está subiendo. Ustedes quieren un cambio, quieren algo distinto. Vamos a mirar hacia Europa. Vamos a cambiar la mirada del norte hacia Europa, hacia nuestro país, hacia nuestra nación, España. Porque los puertorriqueños somos españoles. Y Puerto Rico es de España. No importa bajo qué soberanía esté en estos momentos. Seguimos siendo un pueblo español sin darnos cuenta. Nuestra forma de ser. La fiesta de San Sebastián que tanto les gusta, eso es español. La noche de San Juan. Las fiestas patronales. La mayoría católica. Eso es parte de ser español. Y los que son protestantes son españoles también. Que han aceptado la religión anglosajona. Que trajeron los anglosajones. Todos los puertorriqueños somos españoles. Por eso hablamos español. Por eso nuestros apellidos. Por eso le decimos al cuarto, a los 25 centavos, peseta. Peseta, que es más español que la peseta. Por eso le decimos peso, por el peso provincial que existía aquí. En 1895. 1896. Nosotros teníamos una agricultura variada. Éramos 85% autosuficientes. Estados Unidos impuso un bloqueo naval desde
Mayo del 98 hasta julio, la invasión, hasta que terminó, tuvimos varios meses bloqueados y aquí no hubo hambre. Sí había pobreza, pero no había hambre. Y durante los primeros 50 años bajo la bandera estadounidense, aquí hubo miseria, no hambre, miseria. Y el jíbaro puertorriqueño era más pobre en la 1920 que en 1897. El jíbaro puertorriqueño vivía mejor con España que bajo la bandera americana. En la primera mitad del siglo XX. Tuvieron que vaciar Puerto Rico en la década del 50 para poder mejorar la economía. Entre la década del 50 y 60 se fueron más de 500,000 de puertorriqueños. Animados por el gobierno de Luis Muñoz Marín. Y hoy en día el fracaso sigue. Vive más puertorriqueños en Estados Unidos que en nuestro propio archipiélago. Lo que pasa es que como nos vamos en avión, no se nota. No se nota tanto. Porque ha sido un desastre. En el estatus actual que vimos de Estado Libre Asociado no tenemos los poderes soberanos que tendríamos dentro de España, como parte de España. Con nuestros 4 senadores y 27 representantes, 27 diputados, seremos parte de la soberanía española. Con la reunificación tendríamos la igualdad política de la estadidad, amigo estadista. La igualdad política que tú quieres, los Estados Unidos no te quiere dar. España la daría con la reunificación. España nos las dio en el siglo XIX. Igualdad política. Hace 212 años, el próximo 22 de enero se cumplen 212 años de que nos convertimos en provincia de España. Y elegimos a Ramón Power y Giralt como diputado en las Cortes de Cádiz. Y no solo fue diputado, y esto lo he dicho y lo seguiré repitiendo, Ramón Power y Giralt, puertorriqueño electo por nosotros, fue el primer vicepresidente de las Cortes de Cádiz, lo que demuestra sin duda alguna que Puerto Rico no era colonia de España, éramos una provincia, éramos parte de la nación, no un territorio no incorporado como somos hoy. Nuestra ciudadanía española era por la Constitución, no como nuestra ciudadanía americana en Puerto Rico, que es por una ley Jones. Una ciudadanía de segunda en Puerto Rico, en la cual no tenemos derecho en el 2021 a votar por el presidente. No tenemos senadores ni representantes en el Congreso español con voz y voto. Algo que con España teníamos ya firmemente desde 1869 hasta que nos robaron en 1898. Porque aquí en 1898 no fue que España nos vendió, no fue que España nos cedió. Eso es una mentira. Estados Unidos nos invadió. Tuvimos una guerra y perdimos. Lamentablemente. Aquí nadie pidió que vinieran. En Puerto Rico nadie lo pidió. Pero en Nueva York los independentistas, los líderes independentistas, los traidores como Ramón Emeterio Betance, Eugenio María de Hostos y muchos más, nos entregaron al anglosajón, aunque nos convirtiéramos en colonia, porque Betance lo sabía. Prefirieron convertirse en colonia anglosajona con tal de tener el sueño de lograr una posible independencia que no se logró y no se va a lograr. Pero el pueblo de Puerto Rico nunca apoyó la independencia con España. Y con los Estados Unidos, que es cuando único la mayoría del pueblo puertorriqueño fue independentista en la primera mitad del siglo XX. Pasó la masacre de Ponce, que mataron 19 puertorriqueños y sobre 150 heridos, entre 150 y 200, por órdenes de Brandon Winchell, gobernador estadounidense. Y le destruyeron la moral al independentismo. Más la virazón de Muñoz en el 52, cuando fundó el Estado Libre Asociado. Porque el Partido Popular se supone que fue el independentista. Y a Muñoz virarse y crear, por órdenes de Washington, el Estado Libre Asociado. Esa
Mentira, esa farsa. Porque no somos un Estado libre asociado, es una libre asociación. Y nosotros no somos una libre asociación, no tenemos soberanía. Un Estado libre asociado no puede ser un territorio no incorporado. Un Estado libre asociado se supone que sea una libre asociación. Libre asociado. Libre asociación. Un 25 de julio de 1952. 25 de julio. Y no fue casualidad que lo hicieron ese día. Lo hicieron con todo el propósito de que olvidáramos la invasión del 25 de julio de 1898. Por eso es que se le llama el 25 de julio, el Día de la Constitución. Que no es ni nuestra Constitución, porque eso es una ley federal que la creó. Y el Congreso la picoteó como le dio la gana. No fue lo que nosotros enviamos para allá. Ellos la picotearon, eliminaron varios artículos. Y como ellos quisieron, así fue que Muñoz la aceptó. Esa es la verdad, esa es la historia, está ahí. ¿Cuál es el miedo de saber la verdad? Porque esos que critican mucho, esos que me insultan, a mí no me importa lo que me digan. A mí no me importa. Porque yo estoy defendiendo la verdad. Yo estoy defendiendo la historia que nos ocultaron. Y nos han ocultado en los últimos 122 años. Porque eso no se hace. Eso no se le hace a un pueblo. No solo olvidar su pasado, sino que enseñen a odiar lo que son. Y gracias al trabajo del MRE, que hay más puertorriqueños que están conociendo la verdadera historia. Gracias al MRE es que el pueblo puertorriqueño sabe hoy en día, cada día más personas, que nosotros somos españoles. Que Puerto Rico es la provincia de España y no una colonia. Los medios de comunicación que no nos quieren cubrir. Pero llegará el momento que nos cubran. Y es por eso que es bien importante. Es bien importante. Que como ustedes quieren ir a elecciones, yo estoy dispuesto a ir. El MRE está dispuesto a ir. Pero los unificacionistas en Puerto Rico tienen que unirse a los comités. Y vamos a formar ese ejército civil para recolectar firmas e inscribirnos en las elecciones de 2024. Nosotros teníamos planes para el 2028 y lo adelantamos porque ustedes lo han pedido y yo los escuché. Vamos a hacerlo. ¿Ustedes quieren que hagamos elecciones? Vamos a hacerlo, pero tenemos que cerrar filas. Todos los unificacionistas unidos en el MRE. No podemos repetir el error de los independentistas, que se dividieron en muchos grupos y fracasaron. La unificación es el ideal del futuro. Es el ideal que necesita Puerto Rico, la fórmula para que despegue nuestra economía. Como dijo ahorita, la reunificación, a los estadistas, la reunificación es la igualdad política que ustedes quieren tener. Igualdad política, 4 senadores y 27 representantes con voz y voto. El euro como moneda, que vale más que el dólar. Seguro social. Becas para universitarios. En Estados Unidos no es donde único hay becas. Y seguro social, en España también lo hay. El seguro social lo creó Bismarck en Alemania. Eso es la realidad. Tendríamos los beneficios españoles y europeos. ¿Por qué nos conviene la unificación a España y a Puerto Rico? Nos convertiríamos en el puerto de entrada, y no me cansaré de decirlo, seríamos el puerto de entrada de España y la Unión Europea a las Américas. ¿Ustedes se imaginan España con un puerto de entrada a las Américas y la Unión Europea? Los empleos que se crearían aquí y allá. Y a los populares de Puerto Rico, a los estadolibristas, que quieren ir a una autonomía. Miren a la reunificación, que esa es la verdadera autonomía. Esa es la autonomía que ustedes quisieran tener y no tienen. Ese es el desarrollo del Estado Libre Asociado. Salir de un territorio no incorporado. Y vamos a convertirnos en la 18ª comunidad autónoma del Reino de España. Una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado en su mejor momento. Podríamos comenzar con otros países, algo que nunca hemos podido hacer sin permiso.
Y casi nunca nos dejan ni tan siquiera comprar semillas de arroz, como sucedió en el 2013. Queríamos comprar unas semillas de arroz a República Dominicana. Y el gobierno federal dijo que no, las trajeron de Texas. Ni eso nos dejan hacer. La nonificación es el ideal del futuro. Amigo popular de Puerto Rico, del Partido Popular Democrático, la verdadera autonomía es la reunificación. Y a los independentistas, la cultura puertorriqueña estaría a salvo con España, porque nuestra cultura fue formada por nuestra relación con España. El ser puertorriqueño se formó por nuestra relación con España. No estaría en un peligro constante como hoy, que el sistema de americanización sigue en las escuelas. Aquí lo que tenemos que entender, los puertorriqueños, es que nosotros somos españoles. Que somos un pueblo mezclado, España también lo es. Ibero, visigodo, romano, celta. ¿Qué más mezcla quieren? España es una unión de pueblos, una unión de reinos. Todos somos hispanos. Y repito, nos parecemos mucho a los canarios, que tienen de sangre guanche, que son españoles con los guanches, que eran los que vivían allí hace 500 años. Nosotros somos otro pueblo español más. No somos distintos, somos ellos. España es Puerto Rico y Puerto Rico es España. Por eso nunca nos independizamos. Siempre pregúntense eso. ¿Por qué nosotros nunca nos independizamos de España? Porque no quisimos. Porque amábamos a España, éramos leales. Esa es la verdadera historia. Vayan a San Juan. Vayan a la plaza de San Juan Bautista frente al Capitolio. Y miren el escudo. Léanlo. La historia está ahí. Nos lavaron el cerebro en la escuela, pero la historia está ahí. La historia no habla, pero la podemos leer. La podemos ver. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a los independentistas les digo, si usted es independentista con los Estados Unidos, no tiene que ser independentista con España. Muy fácilmente usted puede ser unificacionista. Si usted de lo que es independentista, porque nosotros somos un pueblo hispano y Estados Unidos es un pueblo anglosajón. Aquí se habla español, allá sabe inglés. Usted quiere proteger nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de ser. La unificación también para usted es el ideal del futuro. La puertorriqueñidad estaría a salvo totalmente. Y sería un acto de justicia histórica de un pueblo que fue separado en contra de su voluntad hace 122 años, vuelva con su propia gente. Esa es la realidad. Esa es la historia. Eso es lo que somos. Usted hablando un español, está hablando más de su abuelo, de su abuela. Nosotros estamos orgullosos en el MRE. En Puerto Rico estamos orgullosos de nuestra mezcla de taíno, español y africano. Y estamos bien orgullosos de ser puertorriqueños. Y estamos orgullosos de ser españoles. Esa es nuestra realidad. Porque la verdad, aunque lo oculten, podrá tardar, pero tarde o temprano sale a la luz. Y ya está saliendo a la luz por el trabajo del movimiento de reunificación con España. Hoy en día se están hablando temas en las redes sociales, inclusive saliendo en los periódicos. Temas que hace 10, 15 años no se hubieran hablado. Yo sé lo que tú piensas, porque yo pensaba igual. Yo fui víctima también del lavado de cerebro. Pero me gustaba la historia. Y me gusta investigar. Y encontré la verdad. Lo que sucedió. La historia como fue. Gracias a España, tú, puertorriqueño, puertorriqueña, y yo, estamos aquí. Gracias a España.
porque nosotros no somos los taínos. Una cosa es tener genes taínos y otra cosa es serlo. Y este estudio de National Geographic demuestra lo que estamos diciendo hace años. Fray Bartolomé de las Casas exageró enormemente. Colón fue castigado. Y nosotros no celebramos lo que Colón hizo en la Española, el 12 de octubre y como dije ahorita, y el 19 de noviembre. Nosotros celebramos que gracias a que llegó aquí, nosotros existimos. Y las conquistas siempre han existido en la historia, en todos los continentes. Yo no veo a los Estados Unidos, a los americanos diciendo, americanos entre comillas, ¿no? Diciendo, mi abuelo fue malo, fue un asesino, mataba a indios. Los americanos no están con eso, los canadienses no están con eso. En Europa, los pueblos, España, los romanos se llevaron el oro de España. Y nosotros no estamos llorando que los romanos se llevaron el oro hace siglos. Un montón de oro que había. Y aquí que si el oro, que si esto, que si lo otro. Mira, primero el oro los indios no lo usaban. Solo lo usaba el cacique y el taíno para diferenciarse. Para el taíno común, el oro es nada. Y además Puerto Rico era parte de España. Y repito, desde 1508 a 1535, Puerto Rico fue parte del Virreinato de Santo Domingo. De 1535 a 1809, de parte del Virreinato de la Nueva España. De la cual España nos enviaba el situado mexicano, que viene siendo el equivalente de los fondos federales que envía Estados Unidos hoy. Y con ese fondo desarrollaron la economía de Puerto Rico y construyeron el Morro y otras cosas más, fortificaciones, ciudades, igual que en toda Hispanoamérica. El 80% del oro que España sacó se quedó en América. Por eso es que construyeron la Ciudad de México, las iglesias, las universidades, desde México hasta Argentina, las ciudades. Eso no fue de gratis. Eso no fue de gratis. En 1898, Puerto Rico no tenía deuda. Ahora estamos quebrados. Ahora estamos quebrados. Que eso mucha gente no lo sabe. Puerto Rico económicamente estaba bien. Y luego en el siglo XX, especialmente a finales, cuando comenzaron esta gente con muchos diplomas, especialmente los abogados en la política. Y quiero dejar claro que no tengo nada en contra de los abogados. Pero en la política, sí. Ustedes en su profesión, yo se lo respeto. Pero en la política, esa gente con muchos estudios son los que nos llevaron a la quiebra. Porque no piensan en el pueblo. Se creen que porque estudiaron mucho, se merecen todo. La mayoría de ellos. Hay excepciones, pero la mayoría son así. No les importa el pueblo. Y ustedes lo saben. Mira cómo estamos. Si para ser legislador en Puerto Rico, los requisitos son saber leer y escribir, ser ciudadano americano, tenemos la calificación. A nosotros nos han enseñado a creer que tienen que tener maestrías y doctorados los que estén en la legislatura y en los puestos políticos. Cuando en los tiempos de los 40, los 50 y los 60, cuando la mayoría de los políticos no tenían ni cuarto año, la administración de Puerto Rico y la economía estaba mejor. Y la corrupción era mínima. La poquita que había, cuando le buscan en la historia, ¿quiénes eran? Los abogados. Y en las décadas de 70, 80, 90 se dañaron. Y todavía hay gente en Puerto Rico cuando ve a alguien preparado, que es abogado o tiene un doctorado o una maestría, mira que muchos estudios. ¿Muchos estudios de qué? Si no son los mismos que nos han llevado a la quiebra. Nos han enseñado a pensar que tienen que ser ellos los que gobiernen, cuando ponemos ser nosotros. Los que tienen cuarto año, los que tienen una licenciatura, un bachillerato, como yo, que soy criminólogo. Nosotros somos los que tenemos que llegar al gobierno. Gente de pueblo comprometida. Si el requisito,
Si tenemos el requisito, si lo cumplimos, ¿por qué nosotros no hacemos el trabajo? Que esto es irresponsable. Por tener diploma y la gente se ciega porque nos han enseñado a cegarnos por los diplomas. En la política. Nos han enseñado a cegarnos y por eso estamos como estamos. ¿Quién han sido los presidentes de la legislatura que han aprobado el desastre que nos ha llevado a la quiebra? Todos han sido abogados. Todos han sido abogados. Es hora ya que el pueblo, mire usted, gente que tiene un bachillerato. En Puerto Rico el bachillerato es lo que es equivalente a una licenciatura en España. Grado. Vamos a unirnos en el MRE. Gente del pueblo que esté dispuesto a echar a Puerto Rico hacia adelante. A echar esta economía hacia adelante. Que no haya corrupción. Y descolonizar a Puerto Rico. Debemos descolonizar a Puerto Rico. Tenemos que quitarnos ya eso de la mente. Ese engaño, esa propaganda. De que hay que ser abogado o tener doctorado. O maestría para estar en un cargo público. Especialmente la legislatura, que es lo que decide las leyes aquí. Tenemos que aprender a dejar de engañarnos y a pensar por nosotros mismos. En el MNE por eso no hay políticos de carrera. Son gente del pueblo que quiere ayudar a Puerto Rico a descolonizarlo y que tenga una administración sana, sin corrupción. Y a los corruptos, a los que salgan culpables, para la cárcel. A los que robaron, que devuelvan el dinero. Que por culpa de esos políticos es que estamos, especialmente los de muchos diplomas, es que estamos como estamos, quebrados. Debemos aprender, mi gente. Bueno, el próximo sábado es un día muy importante en la historia de Puerto Rico. De la misma manera que hicimos la primera actividad unificacionista en el 2015 y en el 2016 la segunda en la Plaza San Juan Bautista del Viejo San Juan, vamos a hacer ahora la primera caravana unificacionista de nuestra historia. Es muy importante que asistamos. Lleva tu bandera y si no la tienes, pues participa como quieras. Vamos a estar en los vehículos. Sé que hay pandemia, pero vamos a hacerla. Perdón. Y la mayor importancia de esta caravana es que el pueblo nos vea. Esa es la importancia de esta caravana. Que el pueblo vea que el MRE existe en la calle. Que el pueblo puertorriqueño vea que esto no es una página de Facebook. Esa es la realidad, porque el peligro de Puerto Rico en estos momentos no es la estadidad, es el territorio incorporado. Si nos incorporan como territorio, se acabó todo. Porque entonces seríamos un asunto interno de los Estados Unidos. Y eso es lo que el Partido Nuevo Progresista quiere. El territorio incorporado. Y lo van a justificar, y escúchenlo, guarden lo que lo dije hoy. 16 de enero del 2021. La excusa para ellos incorporarnos, aceptar una incorporación, sería que es el camino hacia la estabilidad. Es la antesala. Luis Ferré nunca quiso el territorio incorporado, porque sabe que eso se puede convertir en algo permanente, en la colonia eterna, como Washington DC. Y nosotros no queremos eso para Puerto Rico. Ahora hay una fórmula de estatus, que es la que nos conviene, como pueblo, como puertorriqueños, como españoles. Y esa fórmula es la reunificación. Y esta caravana es el comienzo de la campaña de 2024. Camino al 2024. Y por favor les pido
a todos los notificacionistas que vayan a ir, que estén a las 10 de la mañana en el estacionamiento de Walgreens de Plaza Carolina. Ya alquilamos una boba de sonido, la cual va a tener un discurso. Y la boba va a estar allá a las 10. No puede hacer como en las asambleas que llegan media hora después. Por favor, lleguen a las 10. Y si puede estar un poquito antes, mejor. Porque el pueblo de Puerto Rico va a estar observando. Y hay un medio de comunicación en España que está pendiente. Un medio de comunicación digital que está pendiente a la caravana. Y lo va a informar. España está mirando. El mundo está mirando. ¿Quieren ir a elecciones? Vamos a unirnos todos en el MRE. Recuerden que los puertorriqueños somos españoles. Y puertorriqueño es un pueblo español más. Puerto Rico es España. Y volveremos a casa. El próximo programa será el sábado 30 de enero. 30 de enero a las 10 de la mañana. Estén pendientes. Y la semana que viene vamos a compartir fotos y algún videito que se tome de la caravana. Pendientes todos. Y recuerden, el próximo sábado, 23 de enero, a las 10 de la mañana, nos encontraremos en el estacionamiento de Walgreens de Plaza Carolina. ¡Viva Puerto Rico español! ¡Viva España!